Bien, buenas tardes. Una vez más estamos por este medio para llegar hasta sus corazones con este mensaje de esperanza y queremos pues que Dios use cada una de mis palabras para que lleguen a los corazones que Él ha preparado para que la reciban. La esperanza es victoria. Hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que considera que esto es el fin. Ya estamos en la postrimería del fin del mundo. Ya estamos en el fin de la sociedad. La sociedad se ve minusválida ante la influencia de los poderes políticos, económicos que quieren manipular y controlar toda la humanidad. Entonces dice, no hay otra manera, no hay esperanza, no hay algo que se pueda hacer para poder contravenir esta potencia o estos poderes que se ciernen sobre la humanidad. Definitivamente el hombre es la peor bacteria o el peor depredador que hay sobre el orbe y entonces consideran que ya no hay esperanza. Otros tienen esperanza de la población de un mundo extraño como la Luna, Marte, tienen la esperanza de sobrevivir a un cataclismo, a sobrevivir a un hundimiento, a un genocidio mundial, bien sea por bacterias, bien sea por juicio divino, lo que sea, pero ellos consideran que se van a adelantar a este evento. ¿Cómo? Bueno, fabricando naves que transporten a un selecto grupo de la humanidad para reservarlo a a una nueva generación en otro planeta. En fin, cuántas cosas suceden en el mundo. Pero ¿sabe qué? El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la cristiandad para el mundo, es el mismo que los apóstoles dieron a las iglesias y a los cristianos que estaban esparcidos luego de la persecución después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje lo dijo uno de los que son emblemáticos de los discípulos que habían quedado, que es el apóstol Pedro. Miren esto lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué hermosa palabra. Yo cada vez que oigo o leo esa palabra, pues mi corazón se inflama. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, que era uno, como decir, la mano derecha del Señor, el que andaba con él para todas las experiencias maravillosas, Pedro, Andrés y Juan, que estaban siempre cercanos al Señor, él dice estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Habíamos hablado de gente que no tiene esperanza, gente que tiene una esperanza infundada, o sea, una esperanza solamente en que el hombre puede sobrevivir por el medio del hombre mismo. Y una esperanza viva, ni ninguna parte la citan, solamente en la Biblia. Hay gente que tiene esperanza en el hombre mismo, que tenga la capacidad de morir y volver a reencarnar en otro ser según haya sido sus obras y así ir dando una cantidad de evoluciones para alcanzar una superioridad espiritual infundada. Solamente es misticismo, solamente es pensamientos, ideología, pero no tiene un fundamento real. El hecho de ser una esperanza viva es que está fundada sobre un hecho histórico real. ¿Cuál es el hecho histórico real? Dice, la resurrección de Cristo entre los muertos. Yo sé que usted está leyendo mucho o viendo mucho YouTube o Instagram y ve las noticias de todo lo que está pasando en Europa, en el Medio Oriente, en Rusia, en Ucrania, en Canadá, en fin. Nada de lo que se ve allá moral, socialmente puede ser moral. Solamente vemos pura degradación del hombre hacia el mismo hombre. Pero la Biblia dice que a pesar de todo eso que acontece,
todo aquel que ha nacido de nuevo, dice que nos hizo renacer, o sea, aquel que recibe la palabra, ¿verdad? Y recibe el bautismo del Espíritu, ha nacido de nuevo. Eso es el nuevo nacimiento, como lo señala el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ahí está el secreto, Señor. Yo necesito tener una esperanza viva. Usted cuando está viendo esta predicación, está oyéndola, usted puede decir en su corazón, yo tengo una esperanza muerta, pero no quiero tener una esperanza muerta. Si su corazón late más aceleradamente, dice, Señor, yo quiero tener una esperanza viva. Solamente por la gracia de Dios tenemos una esperanza viva. Solamente por el poder de Dios hemos nacido de nuevo. Así que haga suya, haga propia las palabras del apóstol Pedro cuando dice que nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Por qué? Porque nadie más en el mundo, en la historia de la humanidad, tiene una promesa como la que Cristo hizo por medio del apóstol Pedro para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, cuando sea manifestada la segunda obra redentora, que es la obra de la santificación o la glorificación de nuestro cuerpo. O sea, cuando estemos en la presencia del Señor, tenemos una composición, dice, de un cuerpo espiritual, pero con estas tres características: incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los que hemos creído en el Señor. ¿Le parece poco? Esta bella esperanza que tenemos nosotros, ahora sí podemos decir, tenemos una esperanza viva. Y no solamente que es una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos, es que además termina él diciendo, vosotros que sois guardados por el poder de Dios para la salvación que ha de ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, hay, como dije ya, la regeneración, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, se siembra en un cuerpo animal, se resucitará en un cuerpo espiritual, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corrompible se haya vestido de incorrupción, entonces diremos, olvidas la muerte en victoria. Esa es una esperanza viva. No estamos hablando de lo que yo creo o de lo que alguien me dijo, no. Estamos hablando en función de el hecho histórico más trascendental de la historia de la humanidad en relación con Dios. ¿Cuál? La resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Por qué? Porque ella es la evidencia de que Dios aceptó la ofrenda de la vida, en la muerte de Jesucristo en expiación, ¿verdad? Una muerte vicaria. Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado por nuestra culpa. Él pagó el precio de nuestra paz con él. Por eso el profeta Isaías ya lo había dicho en Isaías 53:5, cuando dice, mas él molido fue por nuestro pecado, herido por nuestras rebeliones, el precio de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Así que tenemos una esperanza viva, sí. Tenemos una esperanza viva en la cual el mundo no puede recibir, solamente aquellos que por la gracia de Dios son receptores de ese amor de Dios, de esa salvación que solamente Dios. En esta tarde pudiera ser que Dios esté hablando a su corazón, le diga, no importa que los negocios vayan mal, no importa que no te sientas enfermo, no importa. Lo importante es que tu vida esté depositada en las manos de aquel que todo lo puede. Por ejemplo, veamos lo que dice veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, si nosotros decimos que este es el último mandamiento, sin contar la reseña de Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos, cuando dice que anduvo con ellos antes de ser ascendido a los cielos 40 días
conversando con ellos, enseñándoles, instruyéndoles para cómo debían aplicar los mandamientos y enseñar los mandamientos. Si entendemos que este es el último mandamiento, fíjense, aquí hay una circunstancia muy particular del ser humano. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, que dice que los 11 discípulos habían atendido al mensaje que Jesús había mandado por intermedio de aquellas mujeres santas, aquella María que habían ido al sepulcro. Y entonces, cuando ellos atendieron eso, fueron a Galilea y lo vieron. No solamente lo vieron, que cuando lo vieron, le adoraron. Se postraron, ¿me entiendes? Frente en tierra, se postraron y le adoraron. Pero dice un pasaje que algunos dudaban. Y a veces uno se piensa, ¿cómo es posible que los discípulos estaban dudando? Le voy a decir una cosa. Hay algo que no admite la fe, es la duda. Yo sé que los seres humanos estamos hechos de una materia tan corruptible que aún siguiendo a Cristo dudan. Aún estando ahí palmo a palmo, como dice Juan, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, aún viviendo esa extraordinaria experiencia como nadie en la historia de la humanidad la pudo vivir como ellos, aún así dudaban. Le voy a decir una cosa, la duda es parte no solamente de su naturaleza, sino de la influencia del mundo. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver que el mundo se cierne sobre la iglesia, sobre los creyentes, para que descalifiquen el hecho de la resurrección. ¿Por qué? Porque el hecho de la resurrección es el fundamento de vuestra fe. Por eso Pablo lo señaló allá en 1 Corintios 15. Dice, ¿cómo se predica entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todavía estáis en vuestro pecado. Porque entonces vana es vuestra fe. O sea, no tiene en qué agarrarse la fe si Cristo no ha resucitado. Por eso enseño y digo y predico, la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe, la cual lleva a una esperanza viva. Una esperanza no fundada en misticismo, no en creencia, sino en el hecho histórico real de la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso es que el apóstol Pablo está bien claro siempre en sus escritos. Es decir, si esto no es verdad, entonces todavía estamos en pecado. ¿Por qué? Porque el pago de nuestros pecados fue sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo Isaías en Isaías 53. Eso es lo que a nosotros nos da ahora el valor de enfrentar estos últimos tiempos. No sé cuánto tengamos que enfrentar o qué clase de prueba tengamos que enfrentar y si es necesario que tengamos que enfrentar. Pero si este mensaje que usted está recibiendo en esta tarde, quiero decirle en conclusión la siguiente palabra. Este mensaje es para usted. ¿Por qué? Porque el mundo se desborona, se desgrada poco a poco. Vemos que la moral, vemos que el concepto de la familia, vemos que los conceptos de los valores primarios como el respeto, como la amistad, como la fidelidad, como la honestidad, como la misericordia, todo eso se va degradando para establecer unos modelos nuevos que nos consideramos bíblicamente que son antivalores. Si eso va al mundo y en algún momento usted tiene la luz para decir, este mundo va por un derrotero que no quiero ir, es porque Dios está hablando a su corazón. Segundo, si esto es así y este mensaje llega a usted, usted va a decirle, Señor Jesús, en esta hora yo invoco tu nombre sobre mi vida, porque bien lo dice Romanos capítulo 10, dice que el que invocare su nombre será salvo. Así que si usted invoca su nombre, dice, reconozco que soy pecador y que necesito tener en mi corazón una esperanza viva. Por eso en esta hora abro mi corazón para que tú vengas y me llenes mi corazón de esa esperanza. ¿Fundada en qué? No en cuestiones subjetivas, sino en cuestiones reales e históricas. La resurrección de Cristo entre los muertos. Entonces, ¿quiere orar conmigo? Le invito a que ore conmigo de esta manera. Oremos. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón porque reconozco que tu palabra es verdad y que necesito tener una esperanza viva. Te ruego que en esta hora vengas a mi vida y tú transformes mi vida, me hagas nacer de nuevo para tener esta esperanza viva que habla el predicador. Y tú puedas llenar mi corazón y disipar toda duda, porque dice tu palabra que cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. Padre, en esta hora yo vengo a ti y te ruego tu misericordia sobre mi vida. En el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios le bendiga donde quiera que esté y que esta palabra sea para la transformación permanente de su vida.